Bienvenido Miguel Ángel Fabiani, activista, relator internacional de derechos humanos. Tiene un amplio y muy buen currículum. Es egresado del Madison Learning Center como licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Santa María. Se diplomó en conflictos en el Instituto Republicano Internacional, representó a Venezuela en el Foro Mundial por la Libertad en la ciudad de Oslo. Eh, Además, ha documentado importantes denuncias introducidas en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana y en la Corte Penal Internacional contra el narcorrégimen. Es parte de su currículum, repito. Pero ahora, él supuestamente es un general venezolano que no está muy conforme, debe ser del grupo que no está muy conforme con Maduro en el poder. Le ha facilitado lo que los organismos de inteligencia cubanos piensan que es la situación y el problema que está metido el régimen, concretamente Maduro y su gente. Suspensión o robo el 28 de julio. Bienvenido entonces, Fabiani, y te escuchamos. ¿Cómo es eso? Muchas gracias, Napoleón, por esta oportunidad. Y bueno, es importante quizás que todos los venezolanos comprendan que el régimen hace aguas, que hay mucha gente dentro de la estructura militar y gubernamental que no está de acuerdo con que Nicolás Maduro continúe en un tercer periodo presidencial, porque se hace evidente para ellos y para todo el país que alrededor del 80% de los venezolanos, quizás esto pudiera aumentar en las siguientes semanas o meses, está decidido a salir del régimen por la vía democrática electoral, pero también está dispuesto a luchar en las calles para defender el triunfo, que creo que es inminente e innegable, del candidato Manuel González Mundo Urrutia y de María Corina Machado apoyando eso. En ese marco, en el marco de esto, hay cuadros militares importantes que están filtrando información acerca de las percepciones auténticas que el régimen tiene o que los organismos de inteligencia de Cuba tienen acerca de la gravísima situación que atraviesa Nicolás Maduro y que se hace evidente para ellos como para nosotros de que Nicolás Maduro no puede continuar en la presidencia y que los venezolanos no estamos dispuestos tampoco a tolerar a la narcotiranía por 6 años más. Explícanos qué es ese documento clasificado y ahora va a ser desclasificado por ti de los organismos del Estado cubano, de inteligencia cubana. A mis manos llegó un reporte confidencial, pues extra confidencial, donde describía la gravedad de la situación, el alto índice de impopularidad que tiene el narcorrégimen y lo más importante quizás de ese informe es la no disposición, digamos, la negación de los cuadros medios y jóvenes de la Fuerza Armada a dispararle al pueblo en caso de que Nicolás Maduro no quiera reconocer la derrota inminente total absoluta que va a sufrir el día 28 de julio. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta los venezolanos porque el debate no es ya si vamos a ganar las elecciones. Lo que este informe se destila de él, lo que podemos extraer de él, es que los venezolanos están en la disposición de salir y la Fuerza Armada Nacional, que no es toda chavista como se cree, que también transcurre hambre, que pasa carestías en sus cuadros generalmente medios y bajos, no van a dispararle al pueblo que va a salir a reclamar su triunfo en las calles de Caracas y probablemente, bueno, vaya a reclamar airadamente a las instituciones públicas, ¿no? Ese informe dice que el pueblo podría Ya dirigirse va, ya hacia... va. ¿Tienes el informe a mano para que nos lo leas? Bueno, en este momento no lo tengo aquí a mano, pero lo he leído unas 18 Pues veces, así que yo sí lo puedo... tengo y me vas a explicar. El narcorrégimen tiene planteada una alta fuente burocrática del régimen, nos describe con detalles un informe secreto que realizaron los asesores cubanos del narcotirano. Entonces, esto es lo que tú me dices a mí cuando me lo mandaste. Sectores demoscópicos. ¿Qué es eso demoscópicos? Ellos realizan una encuesta, es lo que yo entiendo del documento, y a Ajá. ellos se les refleja lo que para todos es una realidad innegable, de Ok, que sectores 80% de demoscópicos. popularidad. Sectores demoscópicos tradicionalmente oficialistas
en los cuales el chavismo hace muy poco tiempo mantenía una sólida e indiscutible hegemonía de votos cautivos, lo cual causa extrema y lógica preocupación en la narcojerarquía madurista. Bueno, ahora dime, que ya que te lo sabes de memoria. Traduzcamos eso. María Corina estuvo en Mirimire y hoy estuvo en Falcón. Entonces, esos pueblos que eran nichos del chavismo naturales, pues han volcado. Los venezolanos que estuvimos esperando 25 años para que la gente reaccionara, pues ahora esto se ha volteado la tortilla. Y eso lo saben los organismos cubanos, lo sabe el alto mando militar y lo sabe también Nicolás Maduro. Ujú. Sí, pero ¿y qué Bueno, dicen esos bueno, organismos de esto, inteligencia? esto reviste una importancia capital porque los venezolanos creemos que dentro del narcorrégimen existe una obnubilación, una ceguera de que ellos van a perpetuarse en el poder. No, los venezolanos tendremos que saber todo de que el régimen sabe que está perdido, está angustiado por lo que está ocurriendo con María Corina Machado, por lo que está ocurriendo con el pueblo venezolano, que ya no apoya de ninguna manera, o sea, se niega pues a votar por Maduro, y no es que se niega a votar por Maduro, es que se niega que Maduro continúe en el poder, que es lo sustancial y quizás lo medular de este informe. O sea, que ellos saben que la población no está dispuesta a aceptar la perpetuación, el enquistamiento, el atrincheramiento de Nicolás Maduro en el poder, y eso también, el problema que tienen ellos es cómo reprimir eso, porque Napoleón, un coronel, un general, da una orden, pero no sale a reprimir a la gente. Quien sale es un primer teniente, un segundo teniente, un capitán, un mayor. Eso que tienen allí en la Fuerza Armada, que esa gente no está metida en corrupción toda, todos esos jóvenes de la juventud militar no están necesariamente dentro del cartel de los soles, sino más bien pasando una cantidad de trabajo y necesidad, hambre y carestía, las que transcurrimos todos los venezolanos, y esa gente no le va a disparar a su propia gente. Muchos de esos capitanes y mayores, sus padres son maestros o también viven en la misma localidad, porque ahora para ahorrarles habitación los alojan en las casas de los padres, no tienen casa propia. Y lo que ese informe refleja es lo que los venezolanos sabemos y conocemos, inspectores, es que los cuadros medios y bajos de la Fuerza Armada no le van a disparar al pueblo, no van a defender a Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro está condenado a ser desplazado políticamente ese día, a ser defenestrado o a caer, pues en criollo para decirlo así. Pero ¿qué piensan hacer entonces el 20? ¿Qué recomienda estos asesores cubanos? ¿Qué recomiendan hacer, por cierto, el día de las elecciones, el 28 de julio? Algo importante del informe también es que ellos recomiendan suspender las elecciones, porque de las elecciones materializarse, manufacturar un robo, o sea, precocinar un robo, parece que es demasiado riesgoso para el régimen, porque la votación va a ser abrumadoramente grande, digo, a favor de la opción de la oposición. Entonces, claro, es lógico que ellos busquen escamotear, el boicotear la elección, porque de darse tendrían que plagiarla o suspenderla porque el resultado es enteramente adverso. O sea, en este caso, ya el país no está polarizado por mitad. Ya esto no es cuando estaba vivo Hugo Chávez, que tenía aquel arrastre. Esto es algo ya terminal, pues. Nicolás Maduro se encuentra en coma político y está próximo a fenecer. Y eso es lo que este informe reconoce, y a mí lo que me parece interesante que los venezolanos compartan esto, porque todos en el fondo sabemos esto, pero qué interesante saber que ellos saben que nosotros sabemos que ellos están perdidos. Pero yo estoy leyendo en el informe que me mandaste y que tú recibiste de un general venezolano que recomiendan, entre otras cosas, ejecutar un despliegue, y leo textual, ejecutar un despliegue militar preventivo la noche del 28 mediante un falso positivo que permita declarar un estado de excepción general permanente. Eso es lo que tú nos estabas diciendo de acabar no haber elecciones. Bueno, ellos intentarán un autogolpe, ellos intentarán cualquiera. Eso es lo que recomienda el informe. Una cosa es lo que ellos, lo que ahí dice y lo que ellos puedan hacer, el margen de maniobra que tenga el régimen esa noche ante lo innegable de las largas colas del pueblo venezolano, ya no opositor, sino el pueblo chavista, el pueblo que fue chavista, que ahora, digamos, no milita ya en el socialismo del siglo XXI, va a salir a votar. Y entonces ahí empieza el descalabro, Napoleón. Lo que dice el informe es la visión de ellos, es el plan de ellos. Ahora, lo que creemos que va a ocurrir sin querer ingresar en el terreno de lo especulativo es que se va a desmoronar el régimen al los jóvenes militares negarse a cumplir las órdenes de la superioridad de reprimir al pueblo. Y ahí es donde empieza, bueno, la cadena. Entonces, de repente en Cumaná la gente se apostó al frente del cuartel Antonio José de Sucre, y de repente la gente se apostó pacíficamente en el cuartel José Antonio Anzuategui, y al el ejército no reprimir a esa gente, pues ya tenemos un estado
de insurrección sin muerte. Entonces yo creo que lo que va a ocurrir es que el pueblo se va a volcar a defender su triunfo y Nicolás Maduro no le va a quedar otro remedio que entregar el poder o huir del país. Entonces uno puede entender que estos peleas internas y esta conspiración donde están metidos, entre otros, según el propio régimen, Tarek el-Alzaimi, ¿no? Que estaba conspirando, según el régimen, con el apoyo de la CIA. Según Leopoldo López, dice que el primero que estaba conspirando además es Tarek William Saab, me explico, y había militares allí, tienen que ver porque conocen este informe. Yo he venido siguiendo con mucho detenimiento, he venido desgranando minuciosamente lo que ocurrió el 30 de abril y puedo decir que los que conspiraron el 30 de abril con toda razón, pues como había que conspirar contra los tiranos que oprimían a Venezuela, habían hablado con el ministro de la Defensa, con Padrino López, con el presidente del Tribunal Supremo, Michael Moreno, con Tarek El Aissami y con casi muchos de los jerarcas que están ahí, que entienden, que comprenden de la lengua hacia adentro que el régimen no puede continuar. Lamentablemente parece que las circunstancias no cristalizaron en ese momento, hay gente que fueron engañados, pero lo interesante de estos audios es que nos demuestran digamos, el contacto que había entre Samar López y ciertos dirigentes opositores hablando de una dictadura y hablando de la necesidad de desplazar esta dictadura. Bueno, eso es gravísimo. El régimen expone eso queriendo, digamos, queriendo ahorcar, ejecutar moralmente a Tarek El Aissami, que es un narcotraficante y que es un corrupto, pero en eso no se da cuenta que está dándole razón a este informe de que ahí está conspirando todo el mundo. Mira, lo grave de la caída de Tarek El Aissami es que Tarek era prácticamente el hijo de Nicolás Maduro, el segundo hombre más poderoso en el régimen, el ministro de Petróleo. Maduro hacía ojitos cuando veía a Tarek El Aissami. Y por cierto, mucha gente le endilga los poderes de Tarek El Aissami a Diosdado Cabello, y no era así. Diosdado ha venido siendo desplazado sistemáticamente. Y bueno, entonces la propia columna de Maduro, estos muchachos que él lo fue criando, Simón Serpa fue su secretario privado, el ministro Serpa fue secretario privado de Maduro en Cancillería, Hugo El Roa, Jocelyn Ramírez, Tarek El Aissami, y que toda esta gente estuviera pensando desplazar a Maduro, derrocarlo, que haya hablado con dos presidentes de Latinoamérica, que le haya pedido permiso a la CIA, no es que conspiró con la CIA, es que le estaba consultando a la CIA acerca de una especie de golpe palaciego que iba a ser comprado con todo este dinero que se robó Tarek El Aissami, que es un gran corrupto y un terrorista y un narcotraficante. Bueno, es gravísimo, y eso lo que hace es preanunciar, ¿no?, que el régimen, el derrumbamiento del régimen ya comenzó cuando el propio Tarek no cree en su jefe, en su padre político, que es Nicolás Maduro. Bueno, Entonces, pero bueno, hay unas declaraciones tanto de Nicolás Maduro como de Chávez hablando de que el Aizami es el gran revolucionario, el hombre perfecto, ¿no? El gran amigo, todo eso, esos videos existen y están en las redes. Tarek El Aissami constituía para Maduro y sobre todo para Hugo Chávez un cuadro muy interesante, porque ya como ellos se habían decantado por el salón del mal, ya por ubicarse en el eje de la tiranía mundial, pues bueno, Tarek tenía evidentes vínculos. Su padre era el jefe del partido Baath para Latinoamérica, partido vinculado con Saddam Hussein, con Bashar al-Assad, o sea, terrorismo puro y duro. Y bueno, por supuesto, los antecedentes de Tarek en la universidad, yo estuve presente en varias elecciones de la ULA y eran a plomo. O sea, Tarek era un guerrillero, una persona adiestrada en armas y que se decantaba por la violencia, frío, calculador, pero el error de Tarek es la megalomanía, es el egocentrismo. Tarek creyó que él podía ser presidente, que él iba a montar una tiranía islámica en Venezuela, y él estaba, bueno, él creía que por el componente económico, o sea, que si él sacaba a Venezuela de la pobreza, pues nos íbamos a calar a una especie de zar, a una especie bueno, de pachá o de jeque árabe, que era lo que él tenía en su cabeza. Pues bueno, lamentablemente, organismos de inteligencia, no sabemos de qué país remitieron esos informes a Maduro. Maduro empezó a traquearlos y a grabarlos, y se dio cuenta pues que era verdad. Esto es interesante decirlo, Napoleón, porque hubo otros comentaristas de verdad que un poco faltos de olfato, que atribuían esta caída de Tarek únicamente al factor económico, o sea, al factor financiero. No, en el gobierno no le derrocan a nadie por robar, porque se han robado 700 billones 700 mil millones de dólares, y no ha caído nadie. Ahora, intentar derrocar a Maduro sí es un punto de honor para los cubanos y por supuesto para el propio Maduro. Eso le ocurrió a Tarek. Escribimos un artículo hace un año donde explicábamos todo esto, y también escribimos otro artículo donde decíamos que iba preso en un momento en que no se sabía dónde estaba, y donde también la gente decía que era mentira, ¿no?, que estaba en Arabia y tal y qué sé yo.
Por supuesto que ahora nos atrevemos a realizar otro pronóstico, que es que a lo mejor Tarek no sale vivo de la cárcel. Del grupo que han capturado ya han muerto 4 personas en muy extrañas circunstancias, y para los que venimos estudiando los derechos humanos y haciendo denuncias en distintos organismos multilaterales, pues no es un secreto para nadie que el régimen tortura y asesina, ejecuta en las cámaras mortuorias, en los calabozos de tortura que tienen en la DIGISIM y en el SEBIN. Así que bueno, no le deseamos mal a ningún jerarca del régimen, pero entre ellos mismos están juntando cuentas, tal como lo hacen los carteles de la droga cuando se quiere desplazar a uno de los jefes. Napoleón, en Venezuela no hay gobierno. El narcorrégimen es un cartel, el cartel de Miraflores, que gobierna el cartel de los Soles, cuyo brazo armado es el Tren de Aragua. O sea, Nicolás Maduro ideó por órdenes de Raúl Castro algo que no ha existido en el mundo, que es un mega hiper cartel de narcotráfico. Lo que llaman narcoestados, como es Guinea Ecuatorial, México y Colombia, no ha permeado el narcotráfico a la primera magistratura, que es lo que ha ocurrido en Venezuela. Nicolás Maduro es un capo de la droga, Hugo Chávez era un capo de la droga también, y todo el interés de ellos era ponerle la mano al país para convertir a Venezuela en una plataforma de narcotráfico transcontinental. Para ello, tenían que arruinar al país, destruir a PDVSA, desplazar 9 millones de venezolanos. Y lo grave de nosotros es que no nos hemos percatado de que ahora el brazo ejecutor, el muchacho que acaban de Teniente Ojeda, que acaban de asesinar en Chile, es un asesinado del Tren de Aragua, que es el brazo armado del Cartel de los Soles, porque quien manda a matar a ese muchacho es Hernández Dala, que es el director del el DIGISIM, por órdenes directas de Nicolás Maduro. Eso es lo que esa es la gravedad de la situación que tenemos, donde tenemos más que ver con un grupo gasteril y mafioso que con algo político. O sea, Nicolás Maduro no es comunista, no socialista, es lo que es un narcotraficante. Es un capo de la droga y como tal actúa, y como tal pues intentará actuar el 28 de julio. Volviendo al 28 de julio, uno de los temores de los organismos de inteligencia es que si niegan el triunfo avasallante de la oposición, cuanto más sea la diferencia, más imposible de negar será, ¿no? Tienen que sacarían el ejército a la calle, y porque la gente saldría a la calle. Pero temen que las instituciones, y leo, las instituciones militares, unidades represivas móviles de la Guardia Nacional, cuerpos de caballería aérea de la Fuerza de la FAP, depósitos de armas de guerra del ejército. Las letras son muy pequeñas, por eso es que me cuesta tanto leerlo. Agrupaciones móviles de fuego blindado, comandos de tropa provisional de infantería ligera, almacenes de municiones y las bases navales del centro del país, que serían rodeados por el pueblo y ellos no podrían salir y además se negarían a enfrentarse al pueblo, como sucedió como sucedió el 11 de abril. Bueno, pudiera ocurrir lo que ocurrió el 11 de abril, que es una marcha organizada de 1 millón de personas, por cierto, yo lo califico de revolución, porque 1 millón de personas en la calle que van al Palacio de Gobierno y derrocan un gobierno es una revolución. No veamos lo que ocurrió después, que bueno, que es trágico, ¿no? Que es el retorno en el contragolpe de Hugo Chávez al poder para destruir el país. Pero lo que ese informe describe es la insurrección popular en el siglo XXI, o sea, que ya no es violenta, ya no es con los fusiles, ya no es en el terrorismo, es plantándose enfrente de las unidades militares quedando inmovilizadas. O sea, no se le está solicitando a la Fuerza Armada que se alce y que dispare contra Maduro. Se le está pidiendo que no le dispare al pueblo, que va a salir masivamente a reclamar su triunfo porque no aguanta más. Eso es lo que ese informe dice y yo le doy credibilidad. Yo creo que va a ocurrir un deslave, va a ocurrir el descalabro pues, de la estructura militar, porque Napoleón, la gente cree que los militares son marcianos, o sea, que los oficiales tenientes coroneles, mayores y capitanes del ejército no entran en ese 90-10 que todas las encuestas reflejan. O sea, ellos sí son de ese 10%, no. En la Fuerza Armada, pues hay una variopintez de clases sociales y de gente de toda extracción, humilde sobre todo, y bueno, esas son las clases sociales que ya no son chavistas y que no quieren que Nicolás Maduro continúe. Lo que ofrece María Corina Machado es algo muy poderoso, que es la reunificación de la familia venezolana, que todos volvamos a Venezuela, que es lo que deseamos, y el progreso económico del país, con un marcado acento social, por cierto, porque no se puede recuperar el país sin, bueno, tomar unas medidas de emergencia, como aquel plan de emergencia de López Contreras, como lo que hizo el general que tumbó a Pérez Jiménez,
No, eso lo hizo Wolfgang Larrazábal. Wolfgang Larrazábal, exactamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que Maduro cree, como creen todos los narcotiranos, como creía Marcos Pérez Jiménez, como creía, aunque no es un tirano el presidente Pérez, de que tiene el ejército en la mano. Y no es así. Y lo que ese informe revela es que ellos ya saben que tienen un problema. ¿Por qué ejecutan al teniente Ojeda? Esto es una especulación propia, ¿no? De propia cosecha. Lo ejecutan porque el teniente Ojeda le mandaba mensajes directos a esa juventud militar. Esa es la razón fundamental del asesinato de este joven venezolano patriota que tenemos que rendirle tributo porque es un gran hombre que dedicó su vida a luchar contra eso por encima de su seguridad porque ya él sabía que lo iban a matar. Una cuestión gravísima que los venezolanos tenemos que colocarnos la mano en el corazón, ¿no? Él es ejecutado porque él le envía mensajes a sus compañeros y porque la recepción que él tiene dentro de la Fuerza Armada es grande. Bueno, no solo está el teniente Ojeda, lamentablemente desaparecido, que tendremos que honrar su memoria, sino que hay otros militares dentro de la estructura gubernamental que ese día no van a salir a reprimir al pueblo, con lo cual el triunfo del 28 de julio pudiera ser el final de la narcotiranía de Nicolás Maduro. Bueno, según lo que aprecia este organismo de inteligencia cubano que te dio el general, y lo leo, que los comandantes estarían bien dispuestos a desobedecer órdenes del régimen. Y por otro lado dice el chavismo, o sea, ellos no hablan del chavismo, no, los revolucionarios buscarán preservar a toda costa la obediencia ciega del batallón Caracas, el batallón Ayala, la base aérea La Carlota y el Core 5 en la capital de la República, además de mantener leales las decisivas guarniciones de Valencia y Maracay. Bueno, tú no puedes intercambiar los oficiales militares de esas guarniciones a 3 meses de las elecciones. Lo que tienes es con lo que vas a tener que trabajar. Repito, ese mismo porcentaje que tenemos en todo el concierto de las encuestas, en el denominador común de todas las encuestas, es lo que ocurre también dentro de la Fuerza Armada. Ellos podrán intentar pues, preservar leales, bueno, y leales siempre, traidores nunca. Bueno, entonces Tarek era un traidor de primera categoría. Y eso, la traición no, la más elemental sentido común de que tú no puedes continuar perpetuando un régimen hambriador, genocida, terrorista y narcotraficante, antinacional, antipatriótico, que es lo que representa el narcorrégimen, el cartel de Miraflores, pues eso va a ser una campanada el 28 de julio. María Corina Machado no tiene nada que ver con esto militar, con este informe, ni con nada de esto. Ella está en su cuestión electoral, cívica, en la ruta que nadie la saca, pero paralelamente están ocurriendo estas cosas dentro de los cuarteles, que es importante que el país la sepa, porque son gravísimas, porque es el preanuncio de la fractura militar, del tan esperado quiebre militar que no se logró el 30 de abril, ¿me entiendes? Que se logró el 11 de abril porque los militares no obedecieron la orden de Chávez. Esto es interesantísimo, Napoleón. ¿Cómo se puede predecir la conducta de oficiales militares en el 28 de julio? Bueno, con una situación inmediatamente anterior. La inmediatamente anterior es el 11 de abril, donde 1 millón de personas se volcaron a la calle. En esta oportunidad van a salir más cantidad de gente porque van a salir en todas las capitales de Estado de Venezuela y del interior del país. Y los militares se negaron a cumplir la orden de Hugo Chávez de el Plan Ávila, porque eran más o menos unos 100.000 muertos de ese 1,5 millones. Y al final le dicen, presidente, no podemos cumplir la orden porque nuestra familia va en la marcha. Pues bueno, eso es lo que más o menos va a ocurrir y lo que esperemos es que no ocurra el contragolpe que ocurrió para que continuara la tragedia de destrucción de nuestro país, donde han muerto millones de niños, ancianos, gente, la población civil en el conflicto, porque yo quiero decir algo, Napoleón, no tenemos más muertos, más desplazados que la guerra de Ucrania. Venezuela tiene más desplazados que la guerra de Ucrania y que de Siria. Venezuela tiene más muertos que un conflicto en Irak, en Afganistán y que el conflicto de Ucrania. Venezuela, el pueblo venezolano es víctima de una guerra híbrida, que le cortan la luz, le cortan el agua, le cortan la comida, implosionaron PDVSA. Es imposible para cualquier venezolano con 2 dedos de frente entender que el narcorrégimen tiene 25 años y no encuentra cómo regenerar PDVSA, no encuentra cómo solventar el problema de salud del país, no, o sea, rehabilitar los hospitales, no encuentra cómo arreglar el Guri. No, lo están haciendo a propósito, Napoleón. Venezuela es un coto que tiene Cuba, ¿verdad? Específicamente el castrismo, porque los cubanos no tienen culpa de esto. El castrismo tiene colonizada Venezuela y Nicolás Maduro es un sátrapa a las órdenes directas de Raúl Castro. Eso lo sabe todo el mundo, pero los venezolanos tenemos que concienciar eso para iniciar nuestro proceso de segunda independencia bajo una insurrección pacífica
cívica, que es la que yo creo que se va a desatar irremediablemente el 28 de junio. Ahora, tal vez es por eso que, según puedo entender lo que le he leído y otras cosas que no he leído porque tú lo has comentado, ellos temen, según estos organismos de inteligencia, ellos temen que si se suspende la elección o si se niega el triunfo de la oposición, es decir, de los que luchan por la democracia en Venezuela, entonces se va a volcar el pueblo a la calle, ¿no? Y cuando, pero muy molesto. Si en el año 58, en enero del 58, eh, no estaba esta situación, ni mucho menos, ni este rechazo tan total, ni esta situación del pueblo venezolano. Y hubo más de un muerto por parte de los torturadores de la Seguridad Nacional, varios de ellos murieron en manos de la multitud, de la muchedumbre. Debe ser por eso que la propia, sabiendo eso, que la propia María Corina declaró en una oportunidad: con quien tiene que hablar Maduro es conmigo. Bueno, ¿qué más quisiéramos todos, Napoleón? Que la transición fuera negociada, que Nicolás Maduro comprendiera en la hora cero, en el minuto, pues que ya él entienda que no puede voltear la elección, que no puede manipularla, que no puede prearreglarla como siempre ha hecho, que él comprenda que tiene que abandonar el poder por la vía pacífica y le ahorre a los venezolanos un conflicto de sangre, un conflicto interno civil. Pero yéndonos a la Pero entonces, realidad, ¿cuáles son las opciones reales que tiene el cartel de Miraflores? bueno, él cree en este momento, como creía Marcos Pérez Jiménez ese día, como el presidente Carlos Andrés Pérez creía, de que los militares le van a ser enteramente leales y lo van a acompañar en el plagio obsceno, en el robo, en el hurto de la voluntad popular. Y eso no, lo que el informe dice es que eso no va a ocurrir. Ellos ya saben lo que les viene y bueno, claro, lo van a intentar, pues como lo intenta todo tirano, hambreador, genocida, pero lo importante es que ese informe dice que la gente no los va a acompañar y que los militares no los van a acompañar. Entonces tenemos que votar, debemos salir todos a votar masivamente, tenemos que concurrir todos los venezolanos que queremos una salida de esto pacífica, a ver si la votación abrumadora logra sublimar, logra aminorar digamos, la voluntad de Maduro de consulta hacia los militares y si en ese momento le dice el presidente, como le dijo Llovera Páez al general Pérez Jiménez, que por cierto, colocar al general Pérez Jiménez con Maduro en la misma oración es un exabrupto, Es porque un el general insulto. Pérez Jiménez no era narcotraficante ni era terrorista, era un dictador, pero era un lord inglés al lado de adefesio. Y además Pero quiero quería el decir, país. claro, y era un Quería hombre ni los adecos ni los comunistas, como los adecos y comunistas no los querían a él, pero el país sí lo quería. Mira, bueno, pero tú tienes solamente dos opciones: el cómo perder o el cómo entregar. sí, hay una cosa interesante, Napoleón, que no sale en esa parte que te envié, que es que ellos tratan de hacer, tienen como una simulación para entrar en la mente de Maduro, o sea, cómo actuaría Nicolás Maduro de cara a la insurrección popular. Bueno, Ujú. Nicolás Maduro es el hombre que Hugo Chávez envió con Gaddafi, a estar con Gaddafi varias veces, incluso en medio de la crisis que Gaddafi tenía, en la cual una insurrección popular y un alzamiento militar de la gente, una revolución hubo en Libia, lo desplazó del poder y lo ejecutó. Le hicieron, digamos, una ejecución sumaria. Y también Hugo Chávez enviaba a Nicolás Maduro a entenderse con Saddam Hussein. Estos eran hombres que él veía, que tuvieron oportunidad de huir, que la comunidad internacional les dio varias oportunidades para que salieran de su país pacíficamente con 40, 50 mil millones de dólares. No lo hicieron y terminaron muertos. También está el ejemplo de Zelaya. Entonces, el informe dice que Nicolás Maduro pudiera huir del país y ellos tienen que intentar de que eso no ocurra porque ellos quieren preservar su colonia petrolera, pues no, la que explotan a saciar, no a placer. Claro, por eso es que tanto María Corina en una oportunidad y ahora el mundo están diciendo que se necesita una transición. Y hace unas horas atrás me decía Eduardo Fernández, se nos está acabando el tiempo, me decía Eduardo Fernández que, que la transición es muy importante porque la gente decía cuando estaba harta de Carlos Andrés, porque no sentían que las medidas que estaba tomando no la estaban sintiendo y esas medidas eran a la larga, evidentemente, hubieran sido muy buenas, que cuando cayó, ¿quién me decía él?
Cuando murió Chávez, ¿no? Continuó y fue todavía peor la situación, ¿ok? Y si sacan solamente a Maduro, ¿ok? No termina la dictadura y hasta puede ser todavía peor, que tiene que haber una transición para que haya un cambio real, ¿no? En la dirigencia del país. La dictadura pudiera caer, la narcotiranía, mejor dicho, pudiera caer, no solo porque Maduro huya del país, sino porque varios comandantes militares decidan no reprimir en las regiones a su pueblo, ¿no? A la gente que está ahí, que es gente que ellos comandan, ¿no? Porque Sí, un comandante militar es responsable de la guarnición y de la población de ese estado. Bueno, mira, Napoleón, nos acercamos a un momento decisorio en la vida nacional. Estamos ante una encrucijada, ¿no? O se consolida el narcorrégimen tiránico de Nicolás Maduro como una tiranía formal y ya digamos que aplasta al movimiento popular y logra imponer su modelo hambreador, genocida, terrorista y sobre todo narcotraficante, o bueno, lo que tú hablas de María Corina Machado y Edmundo, que le están tendiendo un puente de plata, que quieren evitarle al país esto, que no están conspirando ni tienen contacto con nadie, pero que saben que el quiebre de la estructura militar, la columna vertebral militar del país, se va a fracturar el 28 de julio y ese día Nicolás Maduro tendrá que decir entre enfrentar eso, que es a militares y pueblo, o huir del país. Muchos apostamos a que él va a huir del país porque él huyó el 11 de abril, se escondió en la Embajada de Cuba, porque el 30 de abril hay mucha gente que comenta, esto no me consta, pero que Cilia Flores salió del país, o sea, ellos tienen el pie en la primera base para correr a la segunda, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que el reloj de arena de la narcotiranía le están descendiendo los últimos granos. Y eso tenemos que pero no. aceptarlo para Y ir a además votar con mayor entusiasmo. porque saben, creo que fue Laureano Valle Lanz, que las cabezas no retornan, sí, retoñan. Es decir, que por las Fue malas pueden perder la el vida. ministro de la Defensa ¿cómo se llama? De Pérez Jiménez, no recuerdo el nombre del general ahorita, que le dijo, compadre, vámonos porque estamos muy gordos, tenemos real y el pescuezo no retoña. Ah, eso Y ahí fue. Pérez Jiménez comprende que tendría que fusilar a la academia militar, que tendría que fusilar a los oficiales que tenía presos, y responsablemente el general Pérez Jiménez abandona el país para evitarnos una guerra civil, pues ya cayó su gobierno, era insostenible. En ese momento no era hambre, no era terrorismo, no era narcotráfico, sino que la gente quería libertad. Hoy los venezolanos ansiamos desde lo profundo de nuestros corazones la liberación nacional de nuestro país. Nosotros queremos ver a Venezuela próspera, queremos una Venezuela de inversión extranjera y nacional, queremos una Venezuela de empleo, queremos una Venezuela de estabilidad, una Venezuela donde todos quepamos, donde erradiquemos los odios y para eso es absolutamente necesario que caiga completa la estructura del narcorrégimen. Venezuela no va a soportar una tiranía militar de Padrino López ni un interinato socialcomunista de Jorge Rodríguez. El gobierno tiene que irse en pleno porque el 80, no, digo 80 porque eso es hoy, pero Napoleón, verás que faltando 15 días para las elecciones o una semana, 90% de los venezolanos van a ir a votar abrumadoramente y van a ir a defender su voto a la calle. La Fuerza Armada no puede con 20 millones de venezolanos en la calle. Eso es lo que va a ocurrir en las principales capitales y bueno, queremos pensar y estamos persuadidos de la idea de que viene una nueva amanecer de libertad democrática en Venezuela, donde todos los venezolanos podremos, los que no nos hallamos afuera, regresaremos a nuestra tierra, a reconstruirla, a trabajar honesta y decentemente por una Venezuela libre, democrática y próspera. Ahora, este expediente es interesantísimo, es muy largo, es verdad. Yo apenas pude corriendo leer algo de ello y te agradezco mucho esto. Miguel Ángel Fabiani, activista y relator internacional de los derechos humanos y exiliado, claro está. Un abrazo, Miguel, ¿ok? Y Un gracias. abrazo para usted. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego.